Universo 25. En el mundo somos, estimadamente, unos 7.900 millones de personas. Somos más personas viviendo en el siglo XX y en el siglo XXI de todas las que han vivido en los siglos anteriores desde el Homo sapiens. Esto quiere decir que nuestra madre tierra nunca se ha visto tan poblada por nosotros y tan modificada y herida en muchas ocasiones también por nosotros. Es por eso que en los años 60 se realizó un experimento para ver las consecuencias del hacinamiento y la superpoblación. Afortunadamente no fue en humanos, sino en ratas. Behavioral sink, traducido al español como drenaje conductual o hundimiento conductual, es un término acuñado por el etólogo John Ben Calhoun para describir el colapso en el comportamiento que puede resultar de la sobrepoblación. El término y el concepto derivan de una serie de experimentos de sobrepoblación que Calhoun llevó a cabo en ratas de Noruega entre el 58 y el 62. En los experimentos, Calhoun y sus investigadores crearon una serie de utopías de ratas, también conocida como la buhardilla, cerrando espacios en los cuales a los animales se les dio acceso limitado a alimentos y agua o ilimitado, y permitiendo el crecimiento ilimitado de la población. Calhoun acuñó el término Behavioral Sink, drenaje conductual, en su reporte del 1 de febrero del 1962. En un artículo titulado Densidad de la población y patología social, en la revista Scientific American, sobre el experimento de las ratas. Más adelante él realizaría experimentos similares en ratones de laboratorio del 1968 al 72. El trabajo de Calhoun se usó como un modelo animal de un derrumbamiento social, y su estudio se ha convertido en parte fundamental de la sociología urbana y psicología en general. En el estudio del 1962, Calhoun describió el comportamiento así. Muchas ratas hembras no pudieron completar la preñez o sobrevivir al parto de sus crías si lo hicieron. Un número mayor, después de partos con éxito, se quedó corto en sus funciones maternas, dejando morir a sus crías. Entre los machos, las alteraciones de la conducta iban desde la desviación sexual hasta el canibalismo y desde la hiperactividad frenética hasta una retirada patológica de la cual los individuos emergían para comer, beber y moverse solo cuando otros miembros de la comunidad estaban dormidos. La organización social de los animales mostró la misma interrupción. La fuente común de estas perturbaciones se hizo más dramáticamente evidente en las poblaciones de nuestra primera serie de 3 experimentos, en los que observamos el desarrollo de lo que llamamos un drenaje conductual. Los animales se apiñaron en grandes números en uno de los 4 corrales interconectados en los que se mantenía la colonia. Hasta 60 de las 80 ratas en cada población experimental se reunirían en un corral durante los periodos de alimentación. Ratas individuales raramente comerían, excepto en compañía de otras ratas. Como resultado, se desarrollaron densidades de población extremas en el corral adaptado para comer, dejando a los demás con poblaciones dispersas. En los experimentos en los que se desarrolló el drenaje conductual, la mortalidad infantil alcanzó el 96% entre los grupos más desorientados de la población. Calhoun igualmente se retiró de este instituto en el 84, pero continuó trabajando en sus investigaciones hasta su muerte el 7 de septiembre del 95. Antes de hablar de los experimentos, esto ha sido un extracto de sus estudios del 68, tenemos que tener en cuenta que se pueden sacar similitudes a las actividades que han realizado estas ratas con las que podríamos realizar los humanos. Esto es perturbador en el sentido de que no sabemos si llegamos a un momento de densidad poblacional tan alta, si vamos a acabar comportándonos como ellos, es decir, abandonando a nuestra propia estirpe, siendo barbáricos. En otras ocasiones, solamente abandonar todo contacto social y solamente moverse cuando no hay nadie alrededor. Es decir, hay ciertas similitudes con patologías que ya se van encontrando hoy en día.
También tenemos que tener en cuenta que cuando en el 61 se refiere a comportamiento sexual de macho y macho, y lo llama desviación sexual, no es con una connotación homófoba, sino con una connotación puramente biológica, ya que por lo general van a intentar procrear para tener ratas. No se habla de preferencias sexuales, sino de conductas. Los experimentos tempranos de Calhoun con ratas fueron llevados a cabo en la granja de Rockville, en Maryland. Más o menos empezó en el 47. Mientras Calhoun trabajaba en el Instituto Nacional de Salud Mental en el 54, él comenzó numerosos experimentos con ratas y ratones. Durante sus primeras pruebas puso alrededor de 32 o hasta 56 roedores en un área de 10 por 14 pies en un granero en el condado de Montgomery. Separó los espacios en 4 habitaciones. Cada habitación estaba específicamente creada para mantener una docena de ratas noruegas marrones adultas. Las ratas podían pasar entre las habitaciones utilizando las rampas. Dado que Calhoun proporcionó recursos ilimitados como agua, comida y también protección contra los depredadores, enfermedades y el clima, se decía que las ratas estaban en una utopía de ratas, o paraíso de ratones, como otro psicólogo explicó. Siguiendo sus primeros experimentos con ratas, en el 1972, Calhoun crearía su entorno que inhibe la mortalidad en los ratones, la cual vamos a empezar a explicar con un poquito más de detalle, a diferencia de lo demás. Si bien el aspecto exterior de los ratones es totalmente distinto al de los humanos, las similitudes genéticas son asombrosas. El genoma de un ratón tiene más del 95% de coincidencia con el del humano. Los ratones transgénicos, manipulados en una fase embrionaria, son aquellos que imitan algunos aspectos de las enfermedades humanas. No hay discusión de que los ratones sufren dolor, estrés y otras afecciones dependiendo del tipo de estudio experimental sobre los mismos. Debemos considerar que el chimpancé comparte el 96% del código genético con el ser humano, es el pariente vivo más cercano al hombre. Ambos comparten un antepasado común que vivió hace más de 4 millones de años. El genoma del ratón está compuesto por unos 2.500 millones de peldaños de pares de letras químicas y contiene unos 30.000 genes, prácticamente los mismos que tiene el ser humano. Las diferencias aparentes entre el hombre y el ratón son mínimas desde el punto de vista genético. Se reducen al 1%. Ahora bien, el condicionamiento mediático subliminal absoluto en el siglo XXI ha convertido a la población mundial ya no en simios regresivos evolucionados, sino en una comunidad de ratones. Estamos hoy con el total control económico, social, cultural, educativo, de alimentación, de agua, electricidad y gas, manejados y manipulados como meros ratones en este programa de efectos canibalísticos. A lo largo de la historia se han realizado diferentes experimentos para estudiar el fenómeno de la sobrepoblación. Sin embargo, es posible que el del Universo 25 sea el más famoso de todos ellos. Por ese motivo, voy a explicaros con más detalle en qué consistió este experimento, más allá de los anteriores que hizo Calhoun. Para entender las implicaciones igualmente que tiene este Universo 25, es necesario realizar a partir de unas premisas que nos sitúen en el contexto de este tipo de investigaciones. Por eso, antes de entrar de lleno en el desarrollo de dicho experimento, vamos a realizar una pequeña introducción general sobre los trabajos de esta índole, no referentes a Calhoun. Durante mediados del siglo XX, algunos etólogos decidieron estudiar cuáles eran los efectos que el hacinamiento por sobrepoblación podían tener en los individuos a largo plazo. Para ello se desarrollaron una serie de experimentos en el que se disponía un grupo de animales, generalmente roedores, en un espacio con condiciones ideales para su desarrollo y reproducción. Se podría decir que se generaba una utopía para dichos animales, pues contaban de antemano con todos los recursos que podrían necesitar. Es decir, se había creado de manera artificial un hábitat en el que los individuos no tendrían aparentemente ningún problema para alimentarse y reproducirse de cara a aumentar la población original. Veremos más adelante que el Universo 25 es el mayor exponente de estos escenarios dispuestos. ¿Qué pasó con el Universo 25? ¿Por qué lo que nació como una utopía acabó convirtiéndose más bien en una distopia apocalíptica para estos roedores? Para conocer la respuesta a estas cuestiones, vamos a entrar de lleno en el desarrollo de este experimento. Tendremos que remontarnos al 68, momento en el que John B. Calhoun creó un nuevo mundo para un pequeño grupo de ratones,
El universo 25 tenía una superficie de 6,5 metros cuadrados que albergaba originalmente a una pequeña población de 8 individuos. Si existía un paraíso en la Tierra para los ratones, era desde luego este lugar. Comida suficiente para todos, agua fresca, ningún depredador acechando. Las condiciones eran ideales, aparentemente. Según los cálculos, este pequeño mundo debería haber podido dar cobijo a 3.500 ratones, pero nunca llegó a esa cifra. Los 8 primeros pobladores del universo 25 no tardaron en emparejarse y comenzar a reproducirse, provocando un crecimiento exponencial en esta peculiar civilización. En poco más de un año, la población se había duplicado en sucesivas ocasiones hasta alcanzar una cifra de 620 individuos, partiendo de los 8 primeros, momento en el que este crecimiento comenzó a ralentizarse. Hasta ese momento, la vida de los roedores había sido prácticamente perfecta. Tenían todo lo que necesitaban y nada ponía en peligro su vida. Pero la vida en el universo 25 estaba a punto de dejar de ser tan bucólica, pues, sin saberlo, estaban aproximándose a una cifra crítica, no por la escasez de recursos, sino por otros factores que no se habían tenido en cuenta. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las anomalías a nivel conductual. El comportamiento de los ratones del universo 25 empezó a ser errático. Parecía que los ratones ya no se sentían tan cómodos, y aunque todos cabían físicamente en el recinto, empezaban a sentir los efectos de una sobrepoblación. Todos se cruzaban en el camino de los otros constantemente al ir en busca de comida o agua, o al regresar al nido. No había amenazas externas, pero comenzaron a generarse las de tipo interno. Los ratones estaban cada vez más juntos, y eso implicaba peleas territoriales, traslados constantes a otras zonas del universo 25, etc. Y surgió el problema fundamental. Muchos ratones dejaron de tener un papel en esa pequeña sociedad. No había roles para todos los individuos. Debido a este fenómeno, muchos de los roedores se mostraban apáticos, dejaban de moverse e interactuar, ya que no ocupaban un papel significativo en ese pequeño mundo. No tenían utilidad. Calhoun bautizó este fenómeno con el término de drenaje conductual o hundimiento conductual. Observó que muchas hembras del universo 25 dejaron de tratar de reproducirse. Los machos igualmente, se alejaban de los nidos y simplemente se iban a las zonas de recinto donde se encontraba el alimento. Los conflictos vecinales eran constantes, y era difícil encontrar algún ratón que no contase con alguna herida o cicatriz debido a una disputa territorial. Se observaron conductas sexuales anómalas. Había individuos que realizaban estos comportamientos de manera frenética, sin discriminación de sexos, para luego pasar a no realizar cópula alguna. Aparecieron las luchas intrafamiliares. Algunos de los ratones acabaron con la vida de sus crías. Otros expulsaban a miembros del nido. Incluso se llegaron a registrar comportamientos caníbales. Hay que decir que no todos los ratones tenían conductas violentas. Existía un grupo al que Calhoun bautizó como los guapos, cuyo comportamiento se limitaba a conductas de higiene como a usarse el pelo, aparte de alimentarse y dormir, que es la única actividad a la que se reducía la conducta de todos los componentes de la colonia. El caos en el universo 25 era absoluto. El paraíso de los ratones se había convertido en un infierno justo en el 1970. Habiendo pasado menos de 2 años desde que se inició el experimento, nació la última camada de ratones de este hábitat, por lo que la población se estancó y comenzó a caer en picado. Los individuos habían perdido la fertilidad, por lo que, llegados a este punto, la sociedad no tenía salvación posible. Lo que ocurrió desde entonces hasta el 73 fue la progresiva e inevitable muerte de todos y cada uno de los ratones que conformaba el universo 25, extinguiendo para siempre ese intento de utopía, pero dejando cuestiones muy interesantes tras este evento. La progresión poblacional dibujó una parábola cuya cúspide se situó en marzo del 1970, momento en el cual la tendencia empezó a ser negativa, hasta llegar al 73, cuando el universo 25 definitivamente dejó de existir. Su población máxima llegó a ser de 2.200 individuos. Recordemos que, idealmente, se consideró que este espacio podría haber albergado hasta 3.500 ratones.
Pero ya hemos comprobado que, debido al drenaje conductual, un factor que los investigadores no habían tenido en cuenta, la población colapsó mucho antes ni siquiera de acercarse a esa cifra. Una de las primeras preguntas que suelen surgir tras conocer el experimento del Universo 25 es cómo de extrapolable son los procesos que acabaron con esta pequeña civilización a la propia sociedad humana, o al menos alguna de ellas, lógicamente. Cualquier conclusión en este sentido debe tomarse con suma cautela. Ambos escenarios distan mucho de ser comparables, aunque muestran similitudes. Yo lo que quiero dejaros es con esta reflexión. Nosotros no sabemos cuántas ratas caben en este planeta que llamamos Tierra. No sabemos siquiera si hemos empezado ya nuestro drenaje conductual. Es posible que así sea, de alguna manera adaptada a los humanos. ¿No veis algunas similitudes? ¿No veis cuando nos atacamos unos a otros? Cuando empezamos a despreciar la sociedad y perdemos nuestro rol. ¿Cuántas ratas caben en el planeta Tierra?